Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor nos muestra su grandeza por medio de San Francisco y Santa Clara. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Llegamos a nuestro programa número 400 y queremos hacer una pequeña fiesta, una pequeña conmemoración. También queremos celebrar el año del tránsito glorioso de nuestro Padre San Francisco. Por eso hoy, palabra de Dios especial, textos tanto de San Francisco como de Santa Clara especiales. Vámonos a la palabra. No puede ser de otra manera más que utilizando el Evangelio de San Juan, aquel que San Francisco pidió escuchar antes de su glorioso tránsito. Del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El comienzo del capítulo 13 del Evangelio de San Juan abre la puerta al misterio más profundo del corazón de Cristo. En estas palabras aparece la conciencia plena de Jesús sobre su muerte ya cercana. No es una muerte sufrida pasivamente, sino más bien un acto de amor ofrecido libremente. Es la hora de Jesús. La hora de su entrega, la hora del servicio, la hora de la glorificación en la cruz. San Juan no comienza aquí hablando del pan y del vino, sino del amor llevado hasta el extremo. Ese extremo que significa totalidad, amar sin medida, amar hasta dar la vida. Cristo ama hasta el final de sus fuerzas, hasta el final de su existencia terrena y hasta lo más hondo del corazón humano. Un texto que evidentemente, si cada programa es interesado, este lo es mucho más, porque fue el principio del pasaje evangélico que San Francisco de Asís pidió escuchar antes de su tránsito. Francisco quiso morir escuchando las palabras del amor extremo de Cristo porque él quería ser otro Cristo, porque quería vivir, sentir y morir como el mismo Jesús, porque toda su vida fue un intento apasionado de reproducir ese amor del Señor, pobre, crucificado, humilde y fraterno. En esta celebración de los 800 años de la muerte de San Francisco, el principio de este evangelio se vuelve profundamente referencial para nosotros. Francisco entendió muy bien que la verdadera santidad no consiste en grandes obras humanas, sino en dejarse transformar por el amor de Cristo hasta vivir como Él, sirviendo, perdonando, entregándose. El paso de este mundo al Padre que vive Jesús ilumina también el tránsito de San Francisco. No puede ser por menos. Por eso Francisco llamó a la muerte hermana, porque la contemplaba
desde la luz de Cristo resucitado. Este pequeño texto que hoy os presentamos prepara inmediatamente al lavatorio de pies. El amor hasta el extremo se concreta en el servicio humilde. Francisco comprendió esto profundamente al abrazar a los pobres, al besar al leproso, al vivir entre los pequeños. Hoy, 8 siglos después de su muerte, este Evangelio nos invita a mirar nuevamente a Cristo y a preguntarnos si nuestro amor tiene medida o si estamos dispuestos a amar hasta el extremo. Ahí está el corazón del Evangelio y también el corazón de la experiencia franciscana a la cual estamos todos invitados. Me amo hasta el extremo, porque amando a los suyos, los amo hasta el fin. ¿Quién puede dar la vida por sus amigos si no eres tú, mi buen Señor? Con tu amor sin límites has levantado el estandarte de nuestra humanidad. Te diste en sacrificio por nuestros pecados, para que tuviéramos vida en abundancia. Porque quien te ha encontrado un tesoro, y en la humildad de mi alma yo te he encontrado a ti. Eres la fuente, el principio y el fin. San Francisco termina su vida en la tierra y comienza su viaje hacia la gloria. Como estamos de fiesta, no solo por nuestros 400 programas de Francisco y Clara, Camino de Misericordia, sino también por el 8º centenario de la muerte de San Francisco, hoy os ofrecemos 2 textos. Uno que nos explica la muerte de San Francisco, biográficamente hablando, y otro que es una loa del mismo San Francisco acerca de la muerte, de la hermana muerte, como la llama él. Empecemos por el primero, por el texto biográfico que explica la muerte de San Francisco. Estemos muy atentos. Cuando se acercaba la hora de su muerte, hizo que le pusieran desnudo sobre la desnuda tierra, para que en aquella última hora en que el enemigo todavía podía ensañarse, luchase desnudo con el desnudo. Yaciendo así sobre el suelo, quitó el saco de ceniza y levantó el rostro al cielo según su costumbre. Absorto totalmente en aquella gloria, cubriéndose luego con la mano izquierda la herida del costado derecho, para que no se viese, dijo a los hermanos: yo he cumplido mi misión, Cristo os enseñe la vuestra. Pero si muere
Nos vamos en este momento al punto número 162 de la segunda vida de Tomás de Celano. La muerte de San Francisco de Asís aparece como el momento culminante de una vida totalmente entregada a Dios. No es simplemente el final de su existencia terrena, sino la plenitud de un camino vivido según el Evangelio. Francisco muere como ha vivido, pobre, humilde, fraterno y lleno de paz. Celano, nuestro querido Fray Tomás, el biógrafo oficial de la orden, muestra cómo Francisco, al acercarse a su muerte, no transmite miedo ni tristeza, sino esperanza y alegría espiritual. Sus últimas palabras, sus gestos y su serenidad revelan que el Espíritu Santo había configurado completamente su corazón con Cristo, crucificado y también resucitado. La muerte de Francisco se convierte así en una invitación a la vida. Él no se aferra a sí mismo, sino que entrega todo, incluso su último aliento, como ofrenda de amor. Por eso, para nosotros, sus seguidores, el tránsito de San Francisco no es una despedida vacía, sino una llamada a vivir la autenticidad del Evangelio. Amar a Cristo pobre y crucificado, vivir en fraternidad, servir a los pequeños porque nosotros mismos nos hacemos hermanos menores, cuidar la creación y caminar en humildad. Francisco enseñó que el verdadero tesoro no está en poseer, sino en darse a sí mismo a los demás. El Espíritu lo convirtió en un hombre de paz y bien, de misericordia, de libertad interior. No vivió para sí mismo, sino para reflejar la vida de Jesús en medio del mundo. Por eso, contemplar hoy la muerte de Francisco, especialmente en este contexto de los 800 años de su tránsito, significa recordar que la santidad es posible cuando dejamos actuar al Espíritu Santo en nosotros. Francisco fue un hombre plenamente humano porque dejó que Dios ocupara el centro de su vida. Su muerte sigue siendo una predicación silenciosa y poderosa. Nos enseña que quien entrega la vida por amor nunca la pierde. El hermano Francisco continúa invitándonos, y ahora lo hace de una manera expresa, a vivir con sencillez, alegría y radicalidad evangélica, haciendo de toda la existencia una alabanza al Altísimo. Yo he hecho mi parte, os toca a vosotros hacer la vuestra. Invitación personal, muy de corazón, que nos llega a nosotros en este momento, para que demos nuestro sí al Señor, como lo hizo Francisco. Por eso escuchamos en este momento el cántico de las criaturas, que nos pone en línea para meditar sobre la muerte de Francisco, su vida y nuestra propia existencia. Y por la hermana muerte loado mi Señor, ningún viviente escapa de su persecución. Hay siempre pecado grave, sorprende al pecador. Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios, no probarán la muerte de la condenación. Servirle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación. Las criaturas todas load a mi Señor. Las criaturas todas load a mi Señor. Si en un primer momento estudiamos la muerte de Francisco de una manera biográfica y espiritual, ahora vamos a hacerlo desde el cántico de las criaturas, desde la poesía, desde la oración, desde la meditación y contemplación. También la muerte puede ser para nosotros nuestra hermana. Escuchemos atentamente y entremos en este ámbito de oración y contemplación. Señor, por
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal. Bienaventurados los que hallare en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Acabamos de escuchar el Cántico de las Criaturas, particularmente en su punto más profundo, cuando San Francisco habla de la hermana muerte corporal. Después de alabar al Señor por el sol, la luna, el agua, el fuego y la tierra, Francisco, el santo de Asís, termina contemplando aquello que más miedo produce al ser humano, que es la muerte, y sin embargo no la llama enemiga, sino hermana. Esto solo puede entenderse desde una mirada llena de fe. Sé muy bien de quién me he fiado. Francisco no niega el dolor ni el sufrimiento humano, pero descubre que la muerte vivida en Cristo deja de ser castigo y se convierte en paso hacia el encuentro definitivo con Dios. La muerte ya no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el amor del Señor resucitado. El santo contempla la muerte como culminación de toda la creación. Todo lo creado conduce al Padre y la hermana muerte abre finalmente la puerta a la plenitud. Por eso el cántico no termina en oscuridad, sino en esperanza, en alabanza, en alegría, en contemplación. Francisco comprendió que la muerte nos hace verdaderamente pobres, menores, pequeños. Ante ella desaparecen el poder, las riquezas, las apariencias. Solo queda un corazón delante del corazón del Señor. Allí descubrimos nuestra verdad más profunda. Somos criaturas necesitadas del amor de Dios. En este sentido, la hermana muerte nos hace auténticos hermanos menores. Nos enseña a no poseer nada, ni tan siquiera la propia vida. Recibirlo todo como un don, como un regalo del Señor. El hombre que acepta humildemente su fragilidad puede abandonarse totalmente en las manos del Señor. La contemplación a partir de este cántico inspirado y dictado por San Francisco hacia la muerte nos provoca en nuestro interior un deseo de encuentro con el Señor. No es una mirada triste ni desesperada, sino una mirada y una aceptación serena y confiada. El santo nos recuerda que la vida terrena no es la meta definitiva. Hemos sido creados para la comunión eterna con Dios, y la hermana muerte rompe las cadenas del tiempo y del espacio y abre el camino hacia la visión plena del Señor. Para todos nosotros, escuchantes de este programa 400 y celebrando los 800 años del tránsito de San Francisco, el cántico nos invita a reconciliarnos con nuestra propia fragilidad. La muerte no destruye la vida de quien vive en Dios, sino que la lleva a su cumplimiento. Así el cántico de las criaturas termina donde empieza la verdadera alabanza, en el encuentro eterno con el Altísimo, el bueno, el glorioso, el omnipotente Dios y Señor. Quiero ser otro Cristo, quiero ser libre como tú, Francisco. Quiero ser otro Cristo para llenar el mundo de alegría, para ser más humano cada día, ser como tú, Francisco, para construir la paz. Santa Clara reconoce la presencia del Señor
en la persona de San Francisco. En la celebración del 8º centenario del tránsito de nuestro Padre San Francisco no queremos ni podemos olvidar a Santa Clara. También ella nos aporta mucho en cuanto a entregar la vida. Nos vamos a continuación a un trocito de su testamento, bien provocador de la vida que el Señor Jesucristo nos da y que Francisco entrega. Estemos muy atentos. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Me es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Entre tantos beneficios como hemos recibido y estamos recibiendo cada día de la liberalidad de nuestro Padre de las Misericordias, por los cuales debemos mayormente rendir acciones de gracias al mismo Señor de la Gloria, uno de los mayores es el de nuestra vocación. Y cuanto ésta es más grande y más perfecta, tanto más deudoras le somos. Por lo cual dice el apóstol, reconoce tu vocación. El Hijo de Dios se ha hecho para nosotros camino, y ese camino nos lo ha mostrado y enseñado con la palabra y el ejemplo nuestro Padre San Francisco, verdadero amante e imitador suyo. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Me es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Acabamos de escuchar los versículos del 2 al 4 del testamento de Santa Clara de Asís, quien reconoce con profunda humildad el don inmenso que Dios le ha concedido al llamarla a seguir a Cristo pobre, según la forma de vida enseñada por San Francisco. Clara no habla desde la teoría, nunca lo hizo, sino desde una vida completamente entregada al Señor. Ella quiso ser evangelio vivo y viviente como el mismo Francisco. En estas palabras finales aparece condensada toda su existencia. Clara contempla su camino y descubre que todo ha sido gracia. La vocación, la fraternidad, la pobreza, la perseverancia. Su testamento no es un texto nostálgico, sino un texto que agradece la vida que el Señor pone en ella. Ella sabe que seguir a Cristo pobre ha sido la mayor riqueza de su vida. A la luz de este 8º centenario de la muerte de San Francisco, este texto adquiere una fuerza especial. Clara llega al final de la vida de Francisco con la misma pasión con la que comenzó a seguir sus pasos. Lo que en su juventud fue decisión valiente en el momento de la muerte de Francisco se convierte en entrega total y definitiva. Ya no tiene duda de quién quiere ser y cómo quiere hacerlo. Toda la vida de Clara fue un seguimiento radical a Jesucristo, porque miró constantemente a Jesús humilde, pobre y crucificado, y quiso vivir exactamente igual que él, sin seguridades humanas, confiando solo en Dios y viviendo como hermana pobre entre las hermanas. Al final de la vida de San Francisco, Clara testifica, sella y corona su seguimiento al Señor al estilo de Francisco. No se equivoca, se ratifica en que Dios nunca nos lleva a la deriva, sino a la salvación. En este trocito del testamento de Clara se intensifica esta experiencia
espiritual. Clara ya no se apoya en sus fuerzas, sino únicamente en la fidelidad del Señor. Desde la cercanía de la muerte comprende todavía mejor que el Evangelio vivido en pobreza, en sin propio, en amor, conduce a la verdadera libertad. También aparece claramente la huella espiritual de San Francisco. Nunca más, tanto como ahora, Clara reconoce que Francisco fue para ella un espejo del Evangelio y un instrumento de Dios para mostrarle el camino de Cristo. Pero Clara no imita simplemente a Francisco. Junto a él crea una forma femenina y contemplativa de vivir el carisma franciscano. Nos sentimos invitados a vivir la vida según Dios, a ejemplo de Francisco y de Clara. En estas palabras finales del testamento de Clara nos sentimos invitados a ser iglesia viva. También nosotros tenemos que reproducir la vida del Señor en nuestro tiempo y en nuestro espacio. Francisco y Clara @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo